Eh, ¿A ustedes, si están viendo una película, les gusta que el que está al lado les cuente el final? Es desagradable, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos cuenten el final de una película que nosotros no sabemos cómo va a terminar. Queremos obviamente estar a la expectativa de todos los acontecimientos e ir avanzando poco a poco, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la película y ver el final y por nuestra propia cuenta poder reaccionar, ¿no es cierto?, con un o no sé, o algún otro tipo de reacción que nos muestre que quedamos, ¿no es cierto?, impactados. Hay algunos finales que son, en Chile decimos fome, ¿no es cierto?, desagradable, que al final dice, qué fome. O a veces quedamos con la expectativa que la película to be continuará, ¿no es cierto?, porque sigue otra secuela como está muy de moda hoy en día. Bueno, como les decía, a nadie nos gusta que nos cuenten el final de una historia. Pero por otro lado, estaba pensando, cuando se trata de nuestras vidas, cuando se trata de nuestra historia, de nuestra película de vida, y especialmente cuando estamos en escenas que son complejas en nuestra vida, que son momentos difíciles en nuestra vida, así como a lo mejor estamos viendo una película donde el actor está pasando penurias y dificultades y nosotros esperamos que ojalá se solucione, pero no sabemos cuál es el final. A veces con nuestra propia vida pasa lo mismo. En ese momento, en la historia de nuestra propia existencia, en nuestra propia vida de película, nos gustaría saber, ¿no es cierto?, el final, ¿o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque no nos gusta estar en la incertidumbre o en ese momento álgido de nuestra vida, difícil de nuestra vida, cuando no sabemos, ¿no es cierto?, qué va a pasar mañana. Perdón que sea autorreferente. Yo terminé el año de diciembre con un problema a mi pie por una herida, soy diabético, y estaba bien complicada. De hecho, hace 3 semanas atrás recién me dieron de alta después de casi 5 meses de tratamiento. Y en el intertanto me dio una hernia discal, así que se podrán imaginar, ¿no es cierto?, que me vino una tras otra. Así que de repente, igual que Job, de repente me preguntaba, Señor, ¿cuándo va a terminar este problema de mi salud? ¿Y cómo va a terminar? ¿Terminaré con una herida más complicada en mi pie? ¿Una posible amputación tal vez? A uno se le pasan por la mente muchas cosas, ¿verdad? O mi espalda, ¿me permitirá otra vez hacer una vida normal? Poder hacer, ¿no es cierto?, el joven que antaño jugaba fútbol, ¿no es cierto?, día y noche sin problema. Ya esos tiempos no están, estamos viviendo otra época. Y de repente uno se pregunta, ¿qué va a suceder con nuestra vida? ¿Dónde va a terminar todo? Muchos de ustedes, hermanos míos, algunos son inmigrantes y me imagino salieron de su país con dificultades y con esperanzas, momentos difíciles vividos. Llegan a otro país y no saben qué va a pasar, si van a poder surgir, si van a poder salir adelante. Nosotros mismos los chilenos estamos con cierta incertidumbre con respecto a qué va a pasar en el futuro con el actual gobierno, si realmente va a haber prosperidad o no la va a haber. Nosotros no lo sabemos. Ahí estamos, viviendo nuestra propia película de vida. Eh, Hay una canción, que no sé si la han cantado, que dice, tú eres soberano en la tierra y en el cielo eres Señor absoluto. Y todo cuanto existe y acontece, dice, tú lo sabes muy bien, eres, dice la escritura, como tremendo. Cantamos varios himnos antes de comenzar, ¿no es cierto?, esta predicación, que hablaban sobre el actuar soberano de Dios, sobre la grandeza de Dios, sobre su gran poder. Leímos algunas lecturas bíblicas como el Salmo 23, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, el salmista decía, tú estarás, dice, conmigo, o tú estás conmigo. Eh, Aunque cuando uno lee el Salmo 22, uno lee, ¿no es cierto?, que David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un pasaje que se atribuye a Jesucristo, pero que también fue la vivencia del salmista. Nosotros los creyentes pasamos por este tipo, ¿no es cierto?, de ambivalencias. Es decir, de repente estamos confiados, agradecidos a Dios, especialmente cuando Él responde, ¿no es cierto?, a nuestras inquietudes, nuestras peticiones, cuando soluciona nuestros problemas, nos da trabajo, o nos da salud, o nos concede un bien, etcétera. Estamos contentos. Pero ¿qué pasa cuando vivimos tiempos difíciles, cuando vivimos tiempos o vicisitudes complicadas en nuestra vida? ¿Somos capaces de mantener esa confianza y esa fe absoluta en el Dios al cual le cantamos tremendas verdades o le alabamos con tremendas verdades que nacen sin duda de nuestro corazón, pero que a lo mejor después de haberlas cantado llegamos a la casa y desaparece todo eso porque se presenta una dificultad?
creo que es importante, hermanos míos, cuando analizamos nuestra vida y analizamos todo el acontecer del mundo, entender que nosotros estamos confiados en un Dios que tiene claro el panorama completo de la historia de la humanidad. El Señor es el Señor de la historia. No es un Señor, ¿no es cierto?, limitado, con una visión limitada como la nuestra. Nosotros tenemos una perspectiva no panorámica de la vida, tenemos una perspectiva bastante estrecha. Y a veces eso nos dificulta poder asimilar verdades que a veces van más allá de nuestra comprensión, y a veces las cantamos, pero a veces no las entendemos. Cuando decimos, Dios, tú eres soberano, ¿qué significa? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa el término? O cuando, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, Señor, tú eres tremendo, o tú eres todopoderoso. Nosotros podemos a lo mejor definir esas palabras, pero aplicarlas a nuestro diario vivir, y especialmente en los momentos difíciles, como decimos por ahí, esa es otra historia. Otra historia es con guitarra, dicen por ahí, ¿no es cierto? Otras situaciones, otra forma de analizar la vida es estar metido en la dificultad y poder decir y aplicar estas verdades tremendas de la palabra de Dios a nuestra propia vida. Quiero entonces, a la luz de esto, ¿no es cierto?, introductorio, definir un poquito algunas cosas a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, el término soberano, como dije, puede ser relativamente fácil de entender, pero las implicancias de lo mismo a veces no son tan fáciles. Especialmente, como dice, cuando nuestras vidas están metidas en dificultades, en complejidades difíciles de entender. Por esto, creo que partir definiendo soberanía de Dios desde una perspectiva bíblica y no meramente teórica, yo creo que nos puede ayudar a entender las profundas implicancias, tanto personales, familiares, nacionales y mundiales, del actuar soberano sobre la vida de la humanidad, ¿ya?, sobre nuestras propias vidas. Vamos a entender en primer lugar lo que significa la soberanía de Dios. Y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura brevemente. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos 11 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente. Dice Pablo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo, dice la Escritura, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, fíjense en este texto. Yo sé que a veces hay palabras que son difíciles, a veces uno se enfrasca en complejidades de entender qué es la predestinación u otras cosas, pero no quiero que se enfrasquen en eso, quiero que lean llanamente lo que el texto nos dice. Pablo dice que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿no es cierto? Y dice, esta predestinación es conforme al propósito del que hace, ¿qué cosas? ¿Cuántas cosas? Todas, es decir, no queda ninguna excluida. No hay nada, ni un ápice, ¿no es cierto?, de toda nuestra situación de vida, del mundo entero, del universo entero. No hay nada, ¿no es cierto?, que no suceda conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, eso significa, hermanos míos, yo no puedo cambiar la historia de mi vida. Yo no puedo cambiar la vida de otro. Yo no puedo, ¿no es cierto?, hacer nada si es que Dios no está actuando detrás de esto. Ahora ustedes dirán, pero el Señor nos pide que oremos para, ¿no es cierto?, conocer su voluntad, ¿verdad? Y hacer su voluntad y todo lo demás. Es verdad. Tenemos que colocarnos en línea con respecto a lo que Dios quiere. Y llegado el momento, Dios va a manifestar sin duda cuál es esa voluntad soberana para nuestras vidas. Pero aquí nosotros podemos entender que Dios es soberano, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Cuando dirige, como dije, todas las cosas libremente, según su consejo real o su perfecta voluntad. Esto es bueno para nuestras vidas. Descansar en un Dios que hace todo según su perfecta voluntad, según su actuar soberano, según su designio real, según su actuar todopoderoso. Nada escapa al control de Dios. Téngalo presente. Vayan a Mateo, capítulo 10, por favor. Mateo, capítulo
10, versículos 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. Miren lo que dice este pasaje hermoso. ¿No se venden, dice, 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, por lo tanto, ¿no es cierto? Como conclusión, dice aquí el escritor, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, Dios es soberano incluso en aquellos eventos más insignificantes. Hoy día escuchábamos el testimonio de algunos hermanos, ¿no es cierto? O el hermano Claudio mencionó al hermano Obed, que hablaba de su abuelo, que daba gracias inclusive, ¿no es cierto?, porque la locomoción pasó justo en el momento, ¿no es cierto?, y porque pasaba regularmente. Otro hermano por ahí, ¿no es cierto?, también daba gracias porque el Señor permitió que se arreglara el califón, ¿no es cierto? Hermanos míos, si uno se da cuenta de eso, qué bueno es poder percatarse de aquellas cosas y dar gracias en todo momento, por toda situación, por cosas inclusive insignificantes. Y la Escritura sí lo recalca. El Señor mismo, el mismo Jesús nos enseña, ¿no es cierto?, a reconocer que nosotros valemos más que ¿qué cosa? Que los pajarillos. Y por lo tanto, si valemos más que un pajarillo, entonces Él tiene cuidado de mí. Vela por mis necesidades y puedo descansar y confiar. Como dije, lo que estoy diciendo ahora, lo que tú has escuchado, la definición y todo lo demás, son fáciles, como decimos en teoría. Pero acuérdense que el Señor, a través de esta enseñanza, de esta panorámica de la Escritura que nos enseña cómo Dios ha actuado a través de la historia, es que nosotros vamos acrecentando nuestra fe para que llegado el momento, como decía una señora hermana conocida mía muy antigua, decía, Dios nos saca al pizarrón después para saber si hemos aprendido las lecciones, ¿no es cierto? Nos saca la pizarra para ver, ¿no es cierto?, qué tanto hemos aprendido de aquello que supuestamente sabemos en teoría. Vayan a otra cita, Colosenses, por favor, 1:16. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, porque en Él, hablando de Cristo, dice Pablo, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas. Fueron creadas todas, dice las cosas, todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para, dice la Escritura, Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, estamos inmersos en un universo que para nosotros no cabe en nuestra cabeza las dimensiones. Estamos hablando de un universo que contiene millones de galaxias. Y si pensamos que cada galaxia contiene millones de estrellas y planetas, realmente nuestra mente no alcanza, ¿no es cierto?, a dimensionar todo eso. Y todo eso, dice la Escritura, fue creado ¿por quién? Por medio de Cristo y para Él. Entonces, estamos, hermanos míos, bajo las alas o bajo el alero de un Dios tremendo, tremendo. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué temer? ¿Por qué preocuparme entonces cuando ocurren situaciones difíciles en mi vida? ¿Vale la pena? Sin duda pensamos, no vale la pena. Gracias, Señor, por ser tan grande, tan tremendo y por ser mi Dios, mi Padre, mi Salvador, el que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos decir amén y reafirmar nuestra confianza. Y debe ser así. Pero esto lo vamos aprendiendo en la medida que vamos conociendo la Escritura y no versículos saltados o aislados, sino teniendo un panorama completo de la Biblia. Vamos a una última cita, por favor. Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículos 7 al 9. (45, 7 al 9). Vamos a leer del 5 por un tema de contexto, en 5 al 9. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, ¿no es cierto?, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas también.
que hago la paz, pero también creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, dice, lo he creado. Ay de aquel que pleitea o pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros ante este Dios soberano? Somos, ¿no es cierto?, estamos ante aquel que nos formó, ante aquel que nos moldea, ante aquel que trata con nuestras vidas. Este texto nos indica que la voluntad creativa, hermanos, y los sabios propósitos de Dios están detrás de todo. Por lo tanto, su pueblo, sus hijos, no pueden o ni deben desanimarse, aunque las apariencias o circunstancias de la historia de nuestras vidas parecen contrarias a las promesas o al actuar de un Dios. Y aquí viene a veces una mala comprensión, ¿no es cierto?, de un Dios de amor, entre comillas lo coloco, que siempre pensamos que tiene que entregarnos cosas buenas desde una perspectiva humana. Y a veces nos olvidamos que aquellas cosas negativas o circunstancias adversas de la vida también son muestras de su amor y también son cosas buenas para nuestra vida. ¿Recuerdan lo que dice Romanos a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas, y eso incluye las buenas y las malas desde la perspectiva nuestra, pero que desde la perspectiva de Dios son todas buenas, porque de alguna u otra manera Dios trabaja en todas esas situaciones de nuestra vida. Incluso en los valles de sombra y de muerte, ¿quién está ahí? Dios o Jehová actuando a nuestro favor. Por lo tanto, queridos, estos textos de la Escritura y muchos otros de la Biblia, por no decir toda la Biblia, nos permiten aseverar bíblicamente, y como bien lo expresó un teólogo y primer ministro holandés del siglo XX, Abraham Kuyper, que no hay centímetro cuadrado en este universo creado que no manifieste que todo le pertenece a Dios el Creador. No hay centímetro cuadrado que no esté bajo el control del actuar soberano de Dios. Inclusive hubo un rey pagano, Nabucodonosor, ¿recuerdan? Que también reconoció después de haber sido comportado como un animal, que en realidad el Señor es soberano en todo, en todo. Eso dice Daniel capítulo 4. Por lo tanto, habiendo definido brevemente lo que significa que Dios sea soberano, quisiera ahora analizar brevemente el actuar de Dios en la vida de estas dos mujeres que se mencionan en el libro de Ruth. ¿Cuáles son estas dos mujeres? Ya las leímos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los nombres? Una de ellas se llamaba Noemí y la otra se llamaba Ruth. La relación entre ambas, ¿cuál era? Una era la suegra, muy buena suegra, ¿verdad? Y la otra era la nuera, la mejor nuera que tuvo, ¿no es cierto?, en este caso. Veamos entonces, hermanos, cómo se manifiesta entonces la soberanía de Dios en la vida de Noemí y Ruth. Hermanos, creo sin lugar a dudas que el propósito principal de este libro de Ruth que estamos viendo es poner, como dije, en perspectiva las circunstancias adversas de Noemí y Ruth bajo el actuar soberano de Dios. Ustedes piensan que cuando hubo hambre en Belén, a propósito la palabra de Belén significa casa de pan, interesante, ¿eh? En la casa de pan hubo hambre y tuvieron que trasladarse a dónde dice la historia, a Moab. Ustedes piensan que cuando Noemí salió con su esposo Elimelech, ¿no es cierto?, y sus dos hijos a Moab, iba a acontecerle ciertas cosas que ella pensaba. ¿Pensaría ella que a lo mejor en esa tierra se le iba a morir su esposo? ¿Pensaría ella que en esa tierra se le iban a morir sus hijos? ¿Pensaría ella que en esa tierra sus hijos se iban a casar con mujeres paganas, no cristianas? Yo creo que no. Ella iba con la expectativa de que voy a Moab, a salir de la hambruna en la cual estoy en mi nación, en mi propio país. A lo mejor ustedes también, muchos de ustedes han salido de su país teniendo, como dije al principio, expectativas con respecto a lo que a lo mejor nuestra nación o nuestro país les puede ofrecer. Y a lo mejor no ha sido así. Ayer con mi esposa íbamos a la casa, la iba a dejar a la casa de una cuñada, porque tenía una reunión las hermanas de ella, y en el camino había en la vereda una familia. Me parece que eran venezolanos por acento. Empezamos a ver que estaba en una carpita chiquitita, él estaba vendiendo dulce, ella también, y vimos al principio a 3 niños, y después empezamos a ver, no, había otro niño en una carpita chica, y había otro niñito detrás de la carpita, 5 niños.
5 niños, tratando de subsistir. Y nosotros miramos con mi esposa y decíamos, a mí me apenó el corazón. Y decía, ¿cómo poder ayudar a gente así? Pero yo pensaba, ellos venían a lo mejor con cuántas expectativas a Chile. Y sin embargo, la única manera de poder subsistir y, dije, y mantener a esos 5 niños, y no sabíamos si vivían en la calle o no, o si tenían algún lugar, deja aparte el corazón, porque uno dice, ¿qué va a pasar con ellos? Y ellos a lo mejor no tienen ni idea tampoco qué va a pasar. Tratan de vivir, tratan de subsistir, tratan de cuidar y velar por sus hijos y todo lo demás. Pero ahí hay una historia de vida que uno no sabe en qué va a terminar. Y a lo mejor muchos de ustedes tampoco. Hoy día todos ustedes están juntos, están felices. A lo mejor ya algunos de ustedes han vivido situaciones difíciles, complejas, que no sabe por qué han acontecido. Hace casi 4 años atrás, a un amigo mío le asesinaron su hijo en la puerta de su casa para quitarle un celular. Un joven de 18 años con expectativas, estaba por ingresar a la escuela de oficiales en la aviación, un muchacho buen hijo, inteligente, capaz, un papá que lo amaba y lo quería, pero que esa muerte lo dejó partido. Ayer me encontré con él y todavía cuando hablamos de su hijo se le llenan los ojos de lágrimas. A veces es difícil, hay momentos difíciles en nuestra vida que no sabemos qué va a acontecer y cómo vamos a reaccionar. Entonces, hermanos míos, la vida de Ruth y Noemí nos va a mostrar cosas interesantes. En los versículos, volvamos a Ruth, por favor, versículos 20 al 21. Algo interesante dice Ruth, y yo creo que a veces uno lo pasa desapercibido, por alguna razón, a veces uno lee algunas cosas o no quiere leer algunas cosas. Versículos 20-21, dice así. Y ella le respondía cuando ellas volvieron, ¿no es cierto?, a Belén. No me llaméis Noemí, le decía a sus compatriotas, sino llamadme ¿cómo? ¿Cómo se autodenominó ella? Mara, dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí ya no quiere que la llamen Noemí. Noemí quiere que la llamen amargura o amarga, significa la palabra Mara. Y versículo 21 dice, miren lo que expresa. Yo me fui, ¿cómo dice Noemí? ¿Cómo me fui? Llena. En pocas palabras, Noemí está diciendo, me fui expectante, me fui plena a esta otra nación, completa. Pero Jehová, dice, me ha regresado a mi propio país con las manos, ¿cómo dice? Vacías. Hermanos, hermanas, colóquense en la vida digamos, los zapatos de Noemí, o las talas de Noemí, de aquella época, las sandalias de Noemí. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué piensan? Si estuvieran, ¿no es cierto?, ahí en los zapatos de Noemí. Ya que Jehová, dice, ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pero fíjense que detrás de toda esta reacción de Noemí, ¿qué reconoce Noemí a pesar de todo? ¿Qué reconoce? ¿Quién ha estado detrás de su amargura? ¿Quién ha estado detrás de su vacío de manos? ¿Quién? Dice Jehová, el Dios Todopoderoso. Yo no sé cómo lo dijo, no sé cómo lo expresó, si lo dijo con llanto, si lo dijo con resignación, si lo dijo con amargura realmente, ¿no es cierto?, con resentimiento. Uno no sabe. ¿Ustedes se han enojado con Dios alguna vez o no? ¿Sí? ¿Se han expresado mal contra Él? Yo tengo una anécdota de cuando era joven. Mi papá se enojó conmigo de haber tenido unos 11 años. Fue la única vez, creo, que recuerdo, porque la que nos castigaba era mi mamá, mi madre, que todavía vive. Mi papá ya no vive. Pero mi papá se enojó tanto y ya ni recuerdo por qué, parece que llegamos atrasados o desobedecimos en algo, o yo desobedecí en algo. La cosa es que me pegó muy fuerte, muy fuerte. La primera vez que mi papá se salió, como dicen, de sus casillas y me castigó de una manera que me tiró al suelo y me pateó en el suelo. Me pateó en el suelo. Yo recuerdo que terminó eso, mi papá se fue enojado, yo me encerré en el baño e insulté al Señor. Lo insulté. Recuerdo eso y no es grato, sin duda. Dije, ¿cómo pude haber dicho tanta barbaridad? Estaba enojado, estaba molesto. O sea, Señor, ¿cómo permitiste esto? Yo era un joven que iba a la iglesia, que compartía con otro y todo lo demás. Mi papá todavía no iba a la iglesia. Así que estaba pero molesto de una manera que ustedes ni se imaginan. Bueno, el cuento corto en todo caso, después ya me fui a acostar y todo lo demás. Y recuerdo que al rato estaba quedándome dormido y siento que alguien se sienta al lado de mi cama.
Y ese era mi padre. Y me dijo, hijo, perdóname, perdóname. Bueno, ahí quedó todo. Pasó, gracias al Señor. Pero para que vean, hermanos míos, que a veces cuando uno está en momentos difíciles, a lo mejor son cosas intrascendentes. Cuando uno es joven, claro, todo lo agranda más. Pero cuando adultos también, ¿o no? Cuando hay momentos difíciles también nos enojamos con Dios, a veces tal vez no lo hemos insultado, pero de alguna manera, ¿no es cierto? Ahí está en nuestro corazón ese dejo de amargura que dice, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Pero Noemí declara algo interesante. Al fin y al cabo reconoce algo. El Todopoderoso, dice. El Todopoderoso está detrás de todo esto que acontece. Hermanos, al leer esta declaración, uno podría pensar que Noemí, ¿no es cierto?, es una mujer a quien el Señor no desea bendecir para nada, ¿verdad? Uno estaría pensando, sé que el Señor no le tiene mucho cariño a Noemí, a lo mejor fue desobediente, no debería haberse ido de Belén, no debería haber faltó fe, no debería haber dejado que sus hijos se casaran con mujeres paganas. Uno podría pensar muchas cosas como esa. Somos re buenos para juzgar la vida de otros, se han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que el otro debería hacer. Sabemos, ¿no es cierto?, cuando el otro se equivoca. Sabemos cuando el otro no actúa bien. Sabemos cuando su corazón algo tiene. Sabemos, ¿no es cierto?, que no vino a la iglesia tal vez por esto y por lo otro. Y empezamos a elaborar un montón de juicios de vida con respecto a los demás. Y no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y ver que a veces esos mismos pecados son un reflejo de nuestro propio corazón. Pero esa es otra historia para otro mensaje. Pero hermanos, aquí vemos, ¿no es cierto?, que Noemí está haciendo, nosotros la vemos y reaccionamos ante todo esto y decimos, estamos algo hizo, me parece que la cosa, a lo mejor Dios la está castigando por algo. Bueno, pero a veces no somos capaces, hermanos, de ver el actuar soberano de Dios en una amargura que pensamos no tiene propósitos. Pero aquí vemos y se deja entrever que Noemí sí tenía, ¿no es cierto?, estaba viendo detrás de todo eso algo hay. Señor, si tú lo has permitido, bueno, por alguna razón será, sigo adelante. Recordemos también el caso de la mujer de Job, por el contrario, ¿no es cierto?, que se atrevió cuando Job estaba viviendo los peores momentos de su vida a sugerirle a Job lo siguiente: maldice a Dios y ¿qué más? Y muérete. ¿Ve que hay personas, ¿no es cierto?, que se enojan con Dios seriamente? Aquí tenemos a una mujer que le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, maldícelo. Ante lo cual Job responde, ¿qué cosa? Mujer, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Entonces, hermanos, tenemos a Noemí que reconoce que el Todopoderoso está detrás de toda su vida. Reconocemos a un Job en la Biblia que reconoce que detrás de todo lo acontecer, lo bueno y lo malo, ¿quién está? Está Dios también actuando. El libro de Ruth, por lo tanto, nos dará luz con respecto a cómo debe ser nuestro proceder cuando la adversidad toca a nuestras puertas, toca a nuestras vidas. Porque debemos entender, como dije, que tenemos que tener una visión panorámica del actuar de Dios. Y lo mejor, ¿no es cierto?, para afianzar nuestra fe es ver cómo Dios ha actuado en la vida de otros. Podemos ver, ¿no es cierto?, la vida de José. ¿Se han puesto a pensar en José también? Él vivió la incertidumbre de ser vendido por sus hermanos cuando era un joven de como 15 o 17 años. Y pasaron otros 15, ¿no es cierto?, o 17 años más para darse cuenta de que Dios le había permitido pasar por todo ese proceso de tristeza, de ser, ¿no es cierto?, traicionado por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, viviendo en la casa de un hombre, ¿no es cierto?, que lo trató bien y después mal, de haber caído en la cárcel y vivir ahí en certidumbre y salir de la cárcel para llegar a ser, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? El segundo después de Faraón. Y terminando la historia, aquí la historia la podemos saber al final, sabemos que Dios usó todo eso ¿para qué? Para traer salvación a su pueblo. Pero si él no hubiera vivido eso, y cuando él lo vivió, ustedes pónganse en el lugar de José también, ¿qué hubieran pensado? 15 años, una tras otra, de situaciones complejas. Pero ahí estaba Dios actuando soberanamente. Y así podríamos ver otros muchos ejemplos en la Biblia, Moisés, Abraham, y así podemos ver, ¿no es cierto?, otros tantos. Entonces pongamos en contexto el relato del libro de Ruth rápidamente, hermano. Esta historia se desarrolla, dice, ¿no es cierto?, el mismo libro de Ruth, durante el tiempo de los jueces. La NBI dice también caudillos. Este fue un periodo, hermanos, de gobierno de jueces de 400 años. Piensen en esto, por favor. 400 años en los cuales gobernaron no reyes, sino unos hombres llamados jueces. Después que los israelitas entraron a la tierra prometida, este periodo abarcó desde el año 1400 a.C. hasta el año 1000
antes de Cristo, cuando aparece en escena uno de los primeros reyes de Israel, que fue Saúl, ¿verdad? Y después viene David y toda la dinastía. Jueces 21-25, vayan por favor ahí, es el libro anterior a Ruth, ya, fíjense, el libro anterior, Jueces 21 y 25 describe cómo era la época en que vivía Ruth y Noemí, ¿ya? Jueces 21-25 dice de la siguiente manera: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Uy, bueno, 400 años en los que hablan, cuando uno dice cada uno hacía lo que bien le parecía, puede ser que hacía algo bueno, como también podría ser que hacía algo malo. ¿Cómo podemos saber cómo era este periodo realmente? Vayan a Jueces capítulo 2, ¿ya? Para ampliar la visión. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 19. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero mire la historia, que es lo que dice. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que, ¿qué pasó con la nación de Israel? Fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. ¿Cómo era el tiempo de los jueces? ¿Un buen tiempo? No era un buen tiempo, hermano. Cuando dice la historia de que cada uno hacía lo que bien le parecía, es que cosas es que hacían lo que su corazón les dictaminaba. Era una sociedad errática, una sociedad guiada por sus sentimientos, que buscaban salir de su aflicción creyendo en cualquier cosa. Se parece a la nuestra, ¿no? Vivimos en una sociedad errática, ¿no? Vivimos en una sociedad sentimentalista. Algunos se creen hombres, las mujeres se creen hombres, los hombres se creen mujeres, otros no se saben definir y son ahí intermedios, otros, ¿no es cierto?, se creen animales. El otro día estaba viendo y pensé que era un chiste, no, era un video real, uno que se creía gato y estaba ante un juez exigiéndole, ¿no es cierto?, que le diera identidad de gato. Ay, Señor. Ese es nuestro mundo. Claro, nosotros miramos hacia allá y decimos qué terrible el mundo en el cual estamos. Pero a veces, ¿cuántas veces nuestro corazón también nos divaga en una idolatría constante? A veces oramos a Dios y como Él nos responde, bueno, buscamos la ayuda en el Dios banco, en el Dios préstamo, ¿no es cierto? Y en un montón de otros ídolos que se asoman en nuestra vida para poder sacarnos adelante. Y nos olvidamos de Dios y hacemos a veces lo que bien nos parece. Bueno, ese contexto, hermanos, en este panorama no muy optimista, es en el cual se desenvolvía la vida de Noemí, la vida de esta mujer. Sin embargo, es ante este escenario sombrío, hermanos, que aparece este relato de Ruth como un aliciente y una muestra de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de cómo Él, ¿no es cierto?, dice: ok, nación, a pesar de que tú no me sigues, a pesar de tu mal comportamiento, yo voy a mostrarte a través de la vida de Ruth que aún mantengo mi promesa de pacto contigo, que aún no te he abandonado a pesar de tu mal comportamiento. Es un relato, hermanos, que nos mostrará que Dios no está indiferente, que Él no está oculto, especialmente en los momentos o circunstancias más difíciles de nuestra vida. Un poeta llamado William Cowper, que escribió muchos himnos, y un hombre que vivió también mucho de la depresión en su vida constante, y a pesar de esa situación física que lo aquejaba, él escribió himnos hermosos. Él escribió lo siguiente: no juzgues con débil sentido al Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Cuando mi hija mayor era pequeña, de haber tenido unos 2 años, estaba aprendiendo a caminar, 2 o 3 años, nosotros fuimos a un parque en Concepción donde realicé mi primer pastorado. Estábamos caminando tomados de la mano con ella,
jugando y todo lo demás. Y llegó un momento en que ella se entretuvo por ahí con algunas cositas, flores y todo lo demás. Y nosotros con mi esposa nos escondimos detrás de un árbol, ¿ya? A ver qué pasaba. De repente nos dimos cuenta que mi hija se salió del momento en el cual estaba atraída por algunas cosas ahí del campo y se dio cuenta que nosotros no estábamos. ¿Qué hace un niño de 2 o 3 años a esa edad cuando no ve a sus papás? ¿Ah? Empezó a llamarnos, pues, obviamente, a grito pelado, decimos en Chile, decimos muy fuerte. Y se puso a llorar, angustiada, ¿no es cierto? ¿Dónde estábamos? ¿Qué había pasado con nosotros? Perdón, hermanos extranjeros, si de repente uso expresiones chilenas que pueden ser de otra connotación en sus países, pero estamos en Chile, entiéndame que tiene una connotación distinta acá, pero igual pido perdón. La cosa es que mi hija estaba, ¿no es cierto?, llorando, afligida y todo lo demás, y nosotros la mirábamos y adivinen qué hacíamos con mi esposa detrás del árbol. Sonreíamos, sonreíamos, porque nosotros sabíamos dónde estábamos y porque nuestros ojos estaban velando por el bienestar de nuestra hija. Pero ella pensaba que nosotros la habíamos abandonado, que no estaba ahí ya, y obviamente la aflicción invadió su corazón. A veces no nos pasa lo mismo con el Señor, ¿o no? ¿Sí? A veces estamos llorando, estamos tristes, amargados, el tiempo, la vida ha sido difícil, compleja, y no sabemos, no vemos luz en el camino. Pero hermanos míos, detrás de la penumbra hay un Dios que sonríe, hay un Dios que está mirando, hay un Dios que está expectante. Y podemos, hermanos, y vamos a ver rápidamente cómo también detrás de la vida de Ruth, de toda la amargura y aflicción de Ruth, está Dios obrando en su vida. Cuando nos parece, hermanos, que Dios está lejano, cuando nos parece que Él es indiferente a nuestras circunstancias, a nuestra aflicción, la revelación bíblica y el relato de Ruth nos mostrarán que Él está trazando un plan que será para, ¿no es cierto?, nuestro bien y para el bien de Ruth. Como lo asevera Romanos 8:28, que ya lo mencioné, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No lo olviden, manténgalo presente. El Señor es el Señor que gobierna la historia de toda la humanidad y también nuestra historia, nuestra vida. Y Ruth lo describe de una manera muy gráfica, ¿no es cierto?, y real. Miren los versículos 1 al 5, por favor. En cuanto a la adversidad, capítulo 1, volvamos a Ruth, versículos 1 al 5. Aconteció los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos, estos versículos describen la adversidad de esta mujer, de Noemí. Y en esta porción podemos ver sus desdichas. Primero, salen de su país y salen de Belén. ¿Por qué? Porque había hambre. ¿Sí? Eso dice la historia. Que había hambruna. En la casa de pan, en Belén, había hambre. No había que comer. ¿Es esta la primera vez que un personaje sufre desdichas, hermanos míos? ¿Es la primera vez? Sabemos que no. En Génesis, por ejemplo, capítulo 3, 37, versículo 28, vemos, ¿no es cierto?, la historia, como dije, de José, que vivió desdichas. Pero Dios trae el hambre y muchas veces utiliza las circunstancias adversas de la hambruna para cumplir sus propósitos. Y sabemos que cuando José estaba en el trono, dice la historia que también hubo ¿dónde? Hambre, ¿dónde? En Israel. En la nación, en la tierra prometida, hubo hambre, que obligó, ¿no es cierto?, a los habitantes de ahí a ir a buscar ayuda, ¿dónde? A Egipto. Y cuando van a Egipto se encuentran con José, un tipo de Cristo, un tipo de Salvador que va a librarles, ¿no es cierto?, de la situación adversa. Dios también, hermanos míos, vemos que a Noemí también la saca de su nación y la lleva a otro lugar para cumplir un propósito que ella todavía no sabe cuál es, pero que va a ser asombroso y maravilloso. En segundo lugar, no solamente hay hambre, también habitan en una tierra extraña, una tierra pagana.
una tierra que adoraba a otros dioses, una tierra que hablaba a lo mejor otro lenguaje, una tierra que tenía otras costumbres, una tierra donde no habían arepas, no había, ¿no es cierto?, comidas que a uno a lo mejor apreciaban, que uno extrañaría. Yo sé lo que significa eso, ¿no es cierto? A veces encontrarse, si yo voy a otro país y no encuentro un plato de porotos, me desespero. ¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Porque hay cosas que nos atan. Y ustedes pueden entender eso, ¿verdad? Piensen en Noemí. Se encuentra en una tierra extraña, en una tierra pagana. Lo tercero que podemos encontrar aquí es que, aparte de la hambruna que ya estaban sufriendo y con los cuales salieron, se encuentra en una tierra extraña y pagana para subsistir y todo lo demás, y estando a lo mejor ahí, trabajando y saliendo adelante, de pronto, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Noemí? Se muere su marido. Se muere su marido. Se queda, ¿no es cierto?, sin aquel hombre que sustentaba el hogar, el hombre que ella amaba entrañablemente. Y cuando está, ¿no es cierto?, en lo mejor de eso, ¿no es cierto?, en lo peor de eso a lo mejor, vemos que además de morir su marido, ¿quién se muere? Sus dos hijos. Se queda, hermano, sola. Y en el intertanto sus hijos se han casado, ¿no es cierto?, también con mujeres paganas. Entonces, vemos que la situación de Noemí no es una situación muy optimista desde la perspectiva de Noemí, y que seguramente entendemos por qué cuando vuelve a Belén ella se encuentra con tanta amargura. Sentir que no tenía nada que ofrecer también a sus dos nueras viudas también aflige su corazón, dice el versículo 13. Queridos, muchas veces el dolor y la amargura de vida nos llegan una tras otra, como dije, ¿no es cierto? Una tras otra. Y nos resulta fácil vislumbrar, fácil vislumbrar un panorama optimista cuando las situaciones vienen, ¿no es cierto?, acaeciendo una tras otra. Pero en medio de esta tragedia, por favor, y escuchen esto, pero en medio de esta tragedia de vida, vemos que en la vida de Noemí comienzan a asomarse rayos de esperanza nuevamente para su vida. Y uno de esos rayos de esperanza que Dios colocó en el camino de Noemí fue su nuera. ¿Cómo se llamaba? Ruth. Miren los versículos 14 al 18, nosotros leemos ahí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aunque dice la historia que Ruth insistió, o sea, Noemí insistió, vuélvete, Ruth le dice, ¿no es cierto?, jamás, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así que vemos, ¿no es cierto?, aquí que el Señor manifiesta su bondad, pone su mano consoladora en la vida de Noemí, poniendo en su camino una buena amiga, una buena nuera, ¿ya?, que va a ser un aliciente para que ella siga adelante. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? Nos gustan los buenos amigos, ¿no? No los interesados, sino los buenos amigos, aquellos que están en las buenas y en las malas con uno. Bueno, el Señor colocó una buena amiga en la vida de Noemí. Y a veces cuando nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, si bien el Señor está con nosotros, también el Señor se preocupa de colocar gente en nuestro camino. La comunidad cristiana es un buen lugar donde podemos encontrar buenos hermanos, buenas hermanas, buenos amigos, buenas amigas, que pueden, ¿no es cierto?, alentar nuestro corazón cuando la situación se pone difícil. Hace un tiempo atrás, con este tema de mi salud, bueno, tuve mucho gasto que hacer, y llegó un momento en que con mi esposa dije, ups, parece que el presupuesto no nos va a dar este mes, no nos va a dar. Y dije, y Señor, dije yo, no le quiero pedir dinero a nadie. Así que, Señor, dije yo, tú proveerás. Hermanos, había hecho esa oración y 3 días después, escuchen esto, 3 días después, un hermano del extranjero me dice, hermano Omar, me dice, una iglesia en Prescott, en Estados Unidos, te está enviando una ofrenda. Y hermanos, era el equivalente a otro sueldo mensual mío. A otro sueldo. Y hermano, y yo pregunté, ¿y cuándo la envió esta ofrenda? Hace 3 días. No sé si captan cómo Dios responde las oraciones, cómo Dios está, ¿no es cierto?, allí, y fueron buenas noticias de un amigo del extranjero, ni siquiera de Chile. No estoy diciendo con esto que no tenga buen amigo acá, tengo buenos amigos, pero llegó desde afuera, porque Dios se preocupa de qué, de mover los corazones, ¿para qué? Para que tú y yo podamos salir adelante a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y con Ruth a su lado, Noemí, dice la historia, sigue con sus planes de volver, no comprendiendo aún plenamente lo que el Señor va a hacer en sus vidas de regreso en Belén.
Pero Ruth será una mujer, hermanos míos, en los planes de Dios, que demostrará una fe en Dios que ve más allá de los contratiempos amargos del presente de la vida de su suegra. Por lo tanto, se ve la luz al final de este túnel en la vida de Noemí y emprenden rumbo a Belén. Si bien Noemí, hermanos, manifiesta amargura, como leímos en los versículos 20 y 21, y vemos en el versículo 22 que nos da un rayo de esperanza, a veces cuando estamos cansados y estamos agobiados por tantas cosas, a veces no vemos el camino, ¿no es cierto?, muy plano, muy asequible. Pero como dije, ahí está Ruth apoyando a Noemí, ¿no es cierto?, tomándola del brazo diciendo, vamos suegra, volvamos a Belén, a lo mejor algo Dios tiene para nosotros al regresar. Haciendo corta la historia, hermano, en el capítulos 2 y 3, esto lo puede leer en sus casas, no lo vamos a leer ahora, Ruth va a conocer el que será su marido allá en Belén. La historia dice que este hombre se va a llamar o se llama Boz, ¿ya? Es un pariente cercano que va a redimir o va a cumplir la ley del liberato que se conocía en la escritura y dentro del contexto y práctica hebrea, que aparece en Deuteronomio 25, si quieres leer eso, la ley del liberato, es decir, cuando un pariente cercano rescata a un pariente que está en desmedro, en una dificultad, a una viuda en este caso como era Ruth. Y nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, y vemos que en el capítulo 4 Boz se casa con Ruth y sabemos el final un poco de la historia o parte del final de la historia y uno se pone a pensar que bueno, eso era todo, ahí va a quedar todo. Eso es lo importante, porque con este beneficio, ¿no es cierto?, de que Ruth se casara con Boz, significaba también que Noemí iba a ser beneficiada, porque también iba a ser parte del rescate, también iba a ser cubierta por este hombre que era un hombre rico, dueño de campos, que iba a ayudar a Ruth y a Noemí a volver a tener una vida plena, ¿no es cierto?, ahí en Belén. ¿Eso es todo? ¿Esa es la historia? ¿Ese es el final de la película? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Nosotros estamos contentos y se acabó el mensaje, pastor? Hermanos, todas las historias bíblicas van más allá del aspecto personal. Al final no se trata tanto de nuestra historia como de la historia de Dios, de cómo Dios tiene un plan que es más trascendente que nuestras pequeñas historias. Y no estoy diciendo con esto, como ya hemos visto, que Dios no esté preocupado de ti y de mí. Él está preocupado de ti y de mí. Pero Él tiene una preocupación que es eterna, una preocupación aún mayor. ¿Recuerdan a Abraham cuando cumplió 100 años, hermanos míos? ¿Qué pasó con la vida de Abraham? Él vio con lágrimas en los ojos cumplirse una promesa que había esperado por 25 años. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Dios le prometió a los 75 años, voy a darte un hijo. Imagínense, un abuelo de 75 años, Dios le está diciendo, vas a ser papá. Y su mujer, que era un poquito menor, 74, vas con tu mujer. Y Abraham dijo, está difícil la cosa, Señor, ¿estás seguro? La cosa es que en el intertanto, Abraham esperaba que la promesa se cumpliera pronto, pero la promesa no se cumplía tan pronto como él pensaba, en el tiempo de él. Y Abraham, preocupado, empezó a idear otros planes para lograr, ¿no es cierto?, que esta promesa se cumpliera con la ayuda de él, de darle un poquito de ayuda a él, a Dios. Dios no necesita ayuda a propósito. Él cumple sus propósitos solito. La cosa es que Abraham, ¿no es cierto?, sabemos, adoptó a su sobrino, Lot, después pensó que su sirviente, ¿no es cierto?, Eleazar, iba a ser el heredero, y como no resultó ni el sobrino ni pensó, Señor, a lo mejor va a ser a través del hijo de otra mujer, y se casó, se le ocurrió casarse, ¿no es cierto?, con otra mujer, y tuvo a Ismael, y así empezamos, ¿no es cierto?, una vicisitud de vida que duró 25 años, y constantemente Dios le decía, Abraham, va a ser entre tú y tu esposa, ¿no es cierto?, con el cual vas a tener el hijo prometido que yo te voy a dar. Y Abraham, porfiado, no hacía caso, al punto que Dios se enojó con él y estuvo en silencio como 15 años, hasta que le volvió a hablar a los 99 y le dijo, Abraham, aquí estoy todavía y voy a cumplir mi promesa ahora contigo, a esta edad. Si Abraham no creyó a los 75, ¿se pueden imaginar qué pensaba a los 99? ¿Ya? ¿Y qué pensaba su esposa? Menos todavía. Pero sin embargo, hermanos míos, cuando Abraham cumple 100 años, ¿qué ocurre? Un milagro sin precedentes. Y no solamente por el hecho de que tuvieron un hijo llamado Isaac a los 100 años, sino porque eso manifestaba que el Dios del pacto, que el Dios misericordioso,
que el Dios que ve tu vida y la mía y la vida de la nación de Israel, con todas sus adversidades, sus subes y bajas en cuanto a la idolatría y su errática vida, ahí estaba el Dios fiel y constante que le dice a Abraham, Abraham, ese hijo que tienes en tus brazos es el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham comprende, Abraham llora, y Abraham, ¿no es cierto?, levanta a su hijo, ¿no es cierto?, en alto, y entiende que este va a ser el hijo, el antecesor ¿de quién? De Cristo, el Salvador del mundo. ¿Por qué les relato esto, hermanos míos? Porque Dios, ¿no es cierto?, cuando da una promesa, Él la cumple. Y aquí nosotros podemos aprender lecciones importantes de vida. Aquí nosotros cuando vamos al final de Ruth, nosotros vemos que Ruth se casa con Boaz, ¿verdad? Y Dios le concede un hijo a esta pareja. ¿Sí o no? Un hijo. Y este hijo, hermanos míos, ¿saben cómo se llama? Miren, vayan al final, por ejemplo, del capítulo 4. El capítulo 4. Versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿No se pueden imaginar a Noemí, esta abuela que llegó que salió con tanta expectativa hacia otra nación y que vivió tanta amargura en esa nación, que vuelve con amargura, ¿no es cierto?, a su tierra y no tiene esperanza todavía, ver a su nuera casarse, ser redimida y tener un hijo y ese hijo tenerlo en su regazo, igual que Abraham, abrazarlo y decir, Señor, no has faltado a mí, no has faltado a mi vida. Sigues cumpliendo tu pacto porque eres fiel, porque tú eres el Dios de la historia. Y sigo leyendo, fíjense. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron como el pastor de su iglesia, hermano. ¿Cómo se llamaba? Obed. No se van a olvidar más de este mensaje, ¿ya? Cada vez que vean al hermano Obed, se van a acordar de mí. Y le dieron nombre a las vecinas, le ha nacido un hijo y Noemí lo llamaron Obed. Este es, miren, viene lo que ahora es interesante, hermano. Este es padre de Isaí. ¿Isaí fue padre de quién? De David. Hermanos míos, estas son las generaciones de Fares. Y dice al final, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a ¿quién? Boaz, el esposo de Ruth. ¿Y Boaz engendró a quién? Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y si nosotros seguimos la historia y vamos a Mateo, ¿no es cierto? David fue el antecesor de ¿quién, hermanos míos? ¿De quién? De tu Salvador, de mi Salvador, del Salvador del mundo, de Jesucristo. ¿Captas, hermano mío? ¿Captas cómo actúa Dios? ¿Es Dios soberano? Claro que lo es. Y quiero brevemente, hermanos, algunas lecciones relevantes para terminar. Hemos aprendido, queridos, y espero reafirmado nuestra confianza en un Dios soberano que dirige todos los asuntos del ser humano. Su soberanía, hermanos, se manifiesta desde los más poderosos de este mundo y penetra hasta los rincones más humildes de este mundo. No hay nadie que esté fuera del control de Dios, inclusive los reyes y presidentes de este mundo, que nosotros a lo mejor decimos, oh, ¿qué va a pasar ahora? Hermano, no va a pasar nada que Dios no quiera. Nada. Nada que Dios no permita. Y en eso descansas tú y descanso yo. No me interesan las políticas, aunque pueda estar en contra, porque son anticristianas de cierto presidente, o porque se porta mal, o porque sea inmoral. Hermano mío, esa no es mi preocupación. Mi deber es seguir confiando en ¿quién? En el Rey soberano que está por sobre los presidentes y que dirige mi vida y que me da un mandato de seguir proclamando el bendito mensaje del Rey de Reyes, del Salvador del mundo.
Hemos visto también, hermanos, que la soberanía de Dios se manifiesta en toda circunstancia, en los momentos de gozo de nuestras vidas, como también en los momentos más oscuros de nuestra existencia. En los momentos más difíciles, Dios sigue estando allí. Hermano, nada nos puede separar del amor de Dios, dice Romano. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿no es cierto? Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Dios. Si Dios te ama, si Dios me ama, nada de lo que acontece está fuera del control y del amor de Dios. Y por último, hermanos, hemos aprendido que el actuar soberano de Dios es para nuestro bien, para el bien de sus hijos amados, de aquellos que el Señor ama. Dios trajo alegría a Noemí, a Ruth, a Boaz y a toda su descendencia hasta la aparición del bendito Salvador Jesucristo, que nos trajo vida a nosotros, vida eterna, pero también vida en abundancia en el presente. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, ¿no es cierto?, depositada en el Dios de la historia, en el Dios que se manifiesta en la Biblia, ¿no es cierto?, no de manera saltada, ni en panoramas, ¿no es cierto?, entrecortados, ni entre una película, ¿no es cierto?, que no tiene ningún hilo o patas y cabeza, como decimos en Chile, sino en una historia que avanza, ¿no es cierto?, hasta el triunfo final del Señor sobre todo lo que acontece en este mundo. Termino leyendo Romanos capítulo 15, versículo 4 y 13, dos versículos. Romanos 15, 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, el Señor cumple sus propósitos. Y a veces los momentos más álgidos de la historia humana, Dios vuelve, ¿no es cierto?, a levantar un pueblo que le sirve y glorifique. Vivimos en un tiempo difícil, hemos tenido 2 años complejos, ¿no es cierto?, en este mundo. Pero hermanos míos, ahí está el pueblo de Dios, firme, confiado en su Salvador, que sigue diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen de este Jesucristo. Que la gente aprenda a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la historia, no al Dios de su imaginación, no a un ídolo, sino al verdadero Dios, ¿no es cierto?, que controla soberanamente el destino de esta humanidad. Y vamos a ver también un mundo y una sociedad que va cambiando por el Evangelio que actúa en sus vidas. Que la gracia del Señor esté con usted y les ayude, ¿no es cierto?, a tener mayor confianza en el Señor de la historia. Amén. Gracias, hermanos queridos. Vamos a orar, oremos.